Buenas tardes a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado ESO de nivel 1 y vengo a presentaros lo que sería la decimotercera clase virtual de este curso académico 2014-2015 o la primera clase virtual de esta tercera evaluación, donde vamos a ver la primera parte de la asignatura de tema 1 de la asignatura de tecnología del bloque temático 1, las máquinas simples y los mecanismos de transmisión de movimientos, y las semanas siguientes o sucesivas iremos viendo el resto de la parte de este tema. También vamos a ver el tema 1 del bloque temático 4 de la asignatura de matemáticas, el plano cartesiano, y veremos también la primera parte del tema 1 del bloque temático 5 de ciencias naturales, de esta tercera evaluación, donde se estudian las funciones de los seres vivos. Para ello se prepara una presentación donde vamos a ir viendo cada uno los puntos más importantes de cada una de las asignaturas, y empezaremos por la asignatura de tecnología, donde vamos a estudiar las máquinas simples. Estas máquinas son dispositivos utilizados para transformar o compensar una fuerza resistente para elevar un peso en condiciones más favorables, es decir, llevando a cabo un esfuerzo menor. Cuando la máquina es sencilla y realiza el trabajo en un solo paso, nos encontramos ante una máquina simple. Y la ventaja mecánica se obtiene como relación entre la fuerza resistente y la fuerza aplicada. Si el resultado es mayor que 1, será necesario un esfuerzo menor para llevar a cabo un trabajo o, por otro lado, aguantar el peso de una carga. Hay que tener en cuenta que estas máquinas cumplen siempre la ley de conservación de energía. Es decir, que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma de unas formas a otras. Una de las máquinas simples que vamos a estudiar es la palanca, que consiste en una barra rígida que oscila sobre un eje llamado fulcro. Se fundamenta en que el punto de apoyo consigue multiplicar la fuerza ejercida en un punto. Y existen tres tipos de palancas. Las palancas de primer género o de primer grado, que son aquellas que tienen el punto de apoyo entre la fuerza y la resistencia. Por ejemplo, es el caso de las tijeras. Tenemos por otro lado las palancas de segundo género, donde el punto de apoyo se sitúa en un extremo y la resistencia se encuentra entre la fuerza y el punto de apoyo. Por ejemplo, sería el caso del cascanueces. Y en tercer lugar tenemos las palancas de tercer género, que serían aquellas en las que el punto de apoyo se encuentra en uno de los extremos y la fuerza actúa entre la resistencia y el punto de apoyo. Sería el caso de las pinzas. La segunda de las máquinas simples que vamos a estudiar es el plano inclinado, que es un elemento formado por una superficie plana que forma un ángulo agudo con la horizontal. Al igual que pasará con la palanca, en este caso tenemos diferentes tipos de planos inclinados. Uno de ellos es la rampa, que se define por su inclinación y su utilidad se centra en reducir el esfuerzo para elevar un peso y de esta forma dirigir el descenso de objetos y líquidos. Otro tipo de plano inclinado es la cuña, que esta forma parte de los mecanismos de uso diario. Se usan para modificar la dirección de una fuerza, convertir un movimiento lineal en otro perpendicular o como herramienta de corte. Y también tenemos otro tipo de plano inclinado, que es el tornillo. Su fundamento deriva directamente del plano inclinado, pudiendo definirse como un plano inclinado enrollado sobre un cilindro. La última de las máquinas simples que vamos a estudiar es la polea, que está formada por un cuerpo redondo que gira respecto a un punto fijo denominado eje de giro. Un punto fijo, perdón, es una gráfica lo que hay en pantalla. Este tipo de máquinas simples se usa para transmitir movimientos o para elevar cargas, y existen también tres tipos. Tenemos la polea fija, que es aquella polea que cuelga de un punto fijo y aunque no disminuya la fuerza ejercida, que es igual que a la resistencia, facilita muchos trabajos a cambiar de dirección y sentido de las fuerzas. Otro tipo de polea sería la polea móvil, que es la que está unida al objeto y puede moverse verticalmente a lo largo de la cuerda. De esta forma la fuerza multiplica, ya que la carga se soporta por ambos segmentos de la cuerda. Y el último de los ejemplos es el polipasto, que también es el llamado aparejo, que se utiliza para poder elevar grandes pesos con un esfuerzo moderado. En este caso se compone de un sistema de poleas fijas y móviles, consiguiendo los efectos de ambas. Con esto damos por finalizado esta primera parte del tema 1 de la asignatura de tecnología y vamos a pasar con el tema 1 del bloque temático 4 de la asignatura de matemáticas, que es el plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema de referencia respecto a dos ejes, X e Y, que se cortan en un punto denominado origen de coordenadas, que es aquel que tiene por coordenadas el 0, 0. La recta horizontal es la que se llama eje de abscisas o eje de las X. Y la recta vertical, perdón por la errata, en vez de horizontal, segunda es vertical,
es llamada eje de las ordenadas o eje de las Y's o Y. Estos ejes son perpendiculares entre sí, es decir, forman un ángulo de 90 grados en el punto donde se cruzan, y el plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan según sus coordenadas. Por un lado la coordenada X y la coordenada Y. De esta forma, para poder localizar puntos en el plano, se llevan a cabo dos pasos. En primer lugar, localiza la abscisa o valor de la X contando las unidades correspondientes. Serán positivas si nos estamos moviendo hacia la derecha del eje de ordenadas, o negativas si nos movemos hacia la izquierda a partir del eje de ordenadas, que es el 0. Y en segundo lugar, se localiza la ordenada o valor de Y contando las unidades correspondientes. Hacia arriba en el caso de que sean positivas, o hacia abajo en el caso de que sean negativas contando a partir del origen de coordenadas, que es el 0. Respecto a las escalas de los ejes cartesianos, es decir, de los ejes X e Y, cuando queremos representar números muy grandes, podemos cambiar los valores en los ejes. De esta forma podemos decir que entre las barras o las zonas limitadas distan, en vez de 1, pues números como 5 o 10 unidades. También se pueden representar números fraccionarios, para lo cual hacemos las subdivisiones en los intervalos de los ejes. Y por último, pues vamos a pasar a estudiar el tema 1, la primera parte del tema 1 de la asignatura de Ciencias Naturales del bloque temático 5, donde se estudian las funciones de los seres vivos. En este caso vamos a ver cómo realizan los seres vivos sus funciones vitales. Por ejemplo, los seres unicelulares están compuestos por una sola célula y son capaces de desarrollar todos los mecanismos que necesitan para subsistir, mientras que los seres pluricelulares, al estar formados por un conjunto de células, se organizan en forma de estructuras más complejas para poder realizar distintas funciones. Vamos a ver las distintas funciones por separado. En primer lugar empezamos por la función de nutrición. En este caso los seres vivos toman del exterior sustancias con las que obtienen energía que necesitan para seguir con la vida. Esta energía es utilizada para reponer los materiales gastados y crear otros nuevos, y el conjunto de reacciones químicas a las que son sometidas las sustancias nutritivas se denomina metabolismo. De esta forma hay dos tipos de reacciones. Por un lado estarán las reacciones catabólicas o catabolismo, que son procesos en los que se obtiene la energía mediante la destrucción de sustancias nutritivas, y este tipo de reacciones pues son, por ejemplo, las de combustión, en las que para destruir sustancias complejas se requiere el uso de oxígeno. Es el caso, por ejemplo, de la respiración celular. Y por otro lado existen las reacciones anabólicas o anabolismo, que son aquellas que llevan a cabo la síntesis de sustancias complejas a partir de sustancias simples, pero sin la necesidad del oxígeno. Respecto a la fase de la nutrición, pues se divide en 4 fases. En la primera fase se obtiene la nutrición a partir del sustrato orgánico alimenticio y se corresponde con la entrada del alimento y su descomposición. En la segunda fase se obtiene la energía. Para ello, la entrada de oxígeno producirá la obtención de energía a partir del alimento a través de las reacciones catabólicas que se dan en el proceso de la respiración celular. En la tercera fase se lleva a cabo la síntesis de material celular. Para ello se produce el conjunto de reacciones anabólicas destinadas a la síntesis de material celular nuevo. Y en la cuarta fase se lleva a cabo la eliminación o la excreción de los residuos o productos de desecho. Respecto a los tipos de nutrición, existe una clasificación según el modo de obtener los nutrientes en la materia orgánica. Pues de esta forma tenemos dos tipos de nutrición. Por un lado tenemos la nutrición autótrofa. Autótrofa, que es aquella que realizan los seres vivos que no necesitan obtener la materia orgánica del exterior, sino que la producen ellos mismos a partir de sustancias inorgánicas. Por ejemplo, los vegetales obtienen sus nutrientes mediante dos procesos, la fotosíntesis y la respiración. La fotosíntesis consiste en la fabricación de azúcares a partir del dióxido de carbono, agua y sales minerales gracias a la energía del sol y con desprendimiento de oxígeno. En este caso, como necesita la luz para llevarlo a cabo, solo se puede realizar durante el día. Y otra de las opciones sería la respiración, que se realiza tanto de día como de noche. Consiste en la absorción de oxígeno del aire por medio de sus hojas para efectuar en todas las células la combustión de alimentos producidos por la fotosíntesis. Como resultado se produce dióxido de carbono que se desprende a través de los estomas. Y el otro tipo de nutrición es la nutrición heterótrofa, que es aquella que realizan los seres vivos que no son capaces de transformar la materia inorgánica y por ello necesitan obtener la materia orgánica del exterior. De esta forma los organismos unicelulares se incorporan en el alimento por pinocitosis o fagocitosis y a continuación se digieren por los lisosomas, que son órganos internos que podemos encontrar en las células de los hombres, de las personas, es decir, de las células eucarióticas. Y por otro lado, los organismos pluricelulares son
4 de los aparatos que intervienen en la nutrición. En primer lugar tenemos el aparato digestivo, que es aquel que se encarga de descomponer alimentos y sustancias nutritivas útiles. En segundo lugar, el aparato respiratorio, que es aquel que se encarga de captar el oxígeno necesario para las reacciones metabólicas. De esta forma podemos llevar a cabo la reacción de materia orgánica más oxígeno para dar lugar a dióxido de carbono, agua y energía. El aparato circulatorio también interviene, ya que pone en contacto todos los aparatos que tienen que ver con la nutrición, es decir, el aparato digestivo y el respiratorio y el excretor. Este último finaliza el proceso metabólico y se encarga de eliminar las sustancias tóxicas producidas. Bueno, pues con esto doy por finalizada esta primera clase virtual de esta tercera evaluación, animándoos a empezar con el estudio de esta evaluación, ya que va a ser más corta y con menos material que las dos anteriores, y espero que os haya sido de ayuda y que os sea útil, y espero que si tenéis cualquier duda, pues os pongáis en contacto conmigo, o bien por correo electrónico, o bien por teléfono, y intentaré ayudaros en todo lo que me sea posible. Bueno, pues la semana que viene, como viene siendo habitual en las evaluaciones anteriores, volveremos con las clases virtuales en los lunes por la mañana, eso de las 12 de mediodía. Un saludo y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.